Buenas tardes, otro jueves en el Senado de la Nación, aquí en artículo 16, hoy en el Salón Ilia. El Salón Ilia del Senado, que es hermoso y nos toca como espacio para poder desarrollar nuestro programa de hoy. Vamos a hablar sobre el SIDA encarado desde la respuesta que se puede construir como sociedad, como Estado, como políticas. Y vamos a hablar de un proyecto que se ejecutó. Primero hubo una fase de 16 millones de dólares. Luego hubo otra fase de 4.300.000 dólares aproximadamente. Cuando tanto dinero llega al país, un dinero que ha sido arribado al país a partir de que hemos escrito un proyecto a un fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que en un concurso ha arrojado entre sus resultados a este país como ganador y por eso hemos recibido estos fondos. Fondos que no han incrementado la deuda pública, todo lo contrario, han sido una donación, fondos organizados por una gestión de Naciones Unidas a partir de la declaración de que la epidemia mundial del SIDA requería una respuesta global y crearon este fondo mundial. Y con estos fondos, con este dinero, con tantos millones de dólares, nuestro país ha construido una respuesta. Hoy vamos a hablar de cuando el dinero viene, ¿nos condiciona? ¿Nos hace perder soberanía? ¿Nos hace perder independencia? Vamos a presentar a nuestro invitado, que es Eduardo Chávez Molina, el responsable de monitoreo y evaluación del programa que hemos llamado Cerrando las brechas al acceso universal. Cerrando las brechas, siempre hablamos de lo que falta, la brecha, lo que tal vez no hemos visto. Siempre pensamos en cómo profundizar y una de las cuestiones es entonces identificar la brecha. Vamos a hablar entonces con el responsable del monitoreo y evaluación de semejante programa, Eduardo Chávez Molina, ahora. Primero una presentación y luego la entrevista. Señor director, adelante con la presentación. El plan Cerrando Brechas hacia el Acceso Universal tiene entre sus principales objetivos la disminución de las situaciones de estigma y discriminación que obstaculizan la respuesta social y sanitaria en relación al SIDA. El mismo está destinado a la población que mayor riesgo tiene de contraer HIV, entre los que se encuentran las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres y los transexuales, transgéneros y travestis. Entre las tantas acciones llevadas a cabo desde el 2012, destacan la compra y distribución de 80 millones de preservativos, el empleo formal de 160 personas de poblaciones vulnerables como promotores para la prevención y promoción de actividades contra el HIV, la asistencia legal de 200 personas vulneradas en sus derechos y el dictado de 10 talleres de sensibilización en las fuerzas de seguridad. El plan es ejecutado por UBATEC y financiado en parte por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, cuya responsable para América Latina, Noemí Restrepo, destacó los importantes avances desarrollados contra el SIDA en Argentina. Nos acompaña hoy para hablar de este tema Eduardo Chávez Molina, integrante de UBATEC, que conoce de cerca el desarrollo de esta problemática en nuestro país. Qué importante contar con tu presencia en artículo 16, porque siempre hablamos de lo que hace falta para responder a un tema importante como es el SIDA, a una epidemia, y después de haberse ejecutado un proyecto millonario, un proyecto largo en su ejecución, podemos hablar de resultados, podemos hablar de lecciones aprendidas, de lo que falta y de lo que se hizo. Y además, como lo dijo la presentación, en realidad este proyecto millonario tuvo un aporte de fondos internacionales y otro aporte local. Fue financiado en parte por el Fondo Mundial. ¿Es así? Correcto. Bueno, gracias Alex por la invitación. Efectivamente es un proyecto de larga duración en términos de su primera y segunda etapa, que comenzó en el año 2002 específicamente, en un contexto muy particular del país. Es un financiamiento que proviene de un cúmulo de organizaciones de Naciones Unidas, que es el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. La particularidad que tiene este fondo es que no tiene una oficina nacional, como sí lo tiene, por ejemplo, UNICEF o OIT, sino que tiene más bien administradoras
locales. En el caso de la Argentina fue la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, a través de su institución que se encarga de las vinculaciones tecnológicas, que es SUBATEC, la que administró este fondo. La primera etapa tuvo más que nada generar actividades de prevención del VIH. ¿Bien? Estamos hablando de que el proyecto empezó en la primera fase en el 2002. Exacto, hasta el 2008. O sea que fue pensado en el 2001. Exacto. O sea que no solo fue, los fondos llegaron en ese momento clave de nuestro país, sino que fue pensada la necesidad, millonario, fue 16 millones de dólares, sí, pero fue pensado en el 2001, con correcto, hambre en la panza fue pensado. Claro, por eso esa serie de actividades estaban destinados a muchas facetas en las cuales la intervención pública estaba obviamente en alto déficit con la población afectada por el VIH, ¿no? La segunda etapa, que creo que quiero más principalmente particularizar, que comienza en el periodo 2011 hasta inicio de este año. A mí lo que me gustaría decir entre la primera etapa y la segunda etapa es que ese primer financiamiento de 16 millones de dólares pensado en plena crisis del 2001, con mucha dificultad política para lograr conformar el proyecto, porque había tanto cambio presidencial que no había ministro de salud que lo firmara. Claro, exacto. Ese proyecto fue destinado a población general. Claro. Y una de las conclusiones de ese proyecto es que no hacía falta tanto dinero para la población general en el momento en que ese proyecto finalizó, como pensar respuestas específicas para poblaciones muy específicas. Claro. Y esa fue la segunda fase. A los grupos en algún sentido con mayor vulnerabilidad ante el VIH, ¿no? La población trans principalmente, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y población gay. Cuatro ¿no? poblaciones. 4 subgrupos poblacionales identificados por, por alguna particularidad conductual, podríamos llamarla. Para que sean diferenciales unos de otros. Claro, y además por generar una serie de políticas que en términos generales no se ven en algún sentido no completas, ¿no? En términos focalizadas. Claro, entonces se necesita una mirada particular. Yo no diría tan focalizada, sino particular sobre estos grupos. ¿Qué hace que estos grupos 4 y no otros? ¿Por qué estos 4 grupos? Su alto nivel de prevalencia ante el VIH. Eso quiere decir, ante la población total gay o población total trans, altos niveles, ¿no?, de situaciones de vivencia con VIH, ¿no? Si pensamos en la población general de nuestro país, sí, los 40 millones de habitantes. Si uno piensa en los 40 millones, la población notificada, ¿no?, son aproximadamente 60.000. O sea, que habrá unas 60.000 personas que fueron notificadas de que tienen VIH. Algunas viven, algunas ya murieron. Claro. Porque es un notificado acumulado. Exacto. Sí, eso puede aumentar. Hoy, me refiero a población viva en realidad, ¿no? 60.000, de las cuales con necesidad de medicamentos 32.000, ¿no? Para o sea que en este momento se está dando medicación para unas 32.000 personas, que son quienes lo necesitan, de unas 60.000 personas que fueron notificadas, del total de los 40 millones de argentinos, y esto nos dice que 60.000 en 40 millones da una prevalencia X, que es la de la población general. Claro, bajísima. No es bajísima, X. Claro, X, porque depende con respecto a qué. Sí, en términos de población general. A eso hay que sumarle la potencial población que tiene VIH y no ha sido notificada porque no se ha hecho testeo, ¿no? Que ahí se le agregan 60.000 personas más. Que hablamos de que siempre como que el 50% de la gente que tiene VIH estaría no sabiéndolo. Exacto. Y por eso es tan importante promover el testeo, y si lo vamos a promover con énfasis en qué poblaciones lo promovemos. ¿Cuáles son las poblaciones que más deberíamos trabajar en que accedan a la salud, porque más probablemente encontremos VIH en esos grupos, estos 4? Claro, en estos 4 grupos específicos. En términos generales uno puede hablar de población joven, de bajos recursos, con cierta dificultad de acceso a información y también a elementos que eviten la transmisión, ¿no?, como el uso de preservativos principalmente. Pero particularmente el VIH-Sida se centra o se nuclea en estos grupos poblacionales, ¿no?, donde su tasa de prevalencia son muchísimo más elevados, ¿no? Por ejemplo, la población trans, 30 de cada 100. ¿Bien? O sea, el 30% de las personas trans tendrían VIH. Tendrían VIH. Comparado con el porcentaje de la población general, que son 60.000 en 40 millones, el 30% pone a esta población
en una de las más vulnerabilizadas a lo largo de la historia, más vulneradas a lo largo de la historia, Exacto. y por eso más vulnerables, por ejemplo, para el VIH. Claro. La población trans. La población trans, la población gay. La población homosexual. Que tiene unas tasas de sobre prevalencia. todo varones. Sobre todo varones. Varones. ¿no? Su tasa de prevalencia debe ser alrededor del 11%. O sea que el 11% aproximadamente de las personas homosexuales varones tendría VIH en nuestro país. Exacto, el 11%. Después, trabajadoras sexuales, que los últimos estudios lo sitúan en el 5% aproximadamente, 5 o 6%. Y después usuario de drogas, ¿por qué? Por la particularidad de que en Argentina ha disminuido muchísimo el consumo de droga intravenosa. ¿Bien? La forma de uso de sustancias en forma intravenosa, esa forma está en marcado desuso. Retroceso como consumo de drogas en la Argentina, ¿no? Porque al principio de la epidemia, yo me acuerdo, cuando mirábamos la torta de distribución de quiénes son quienes tienen VIH, las personas usuarias de droga intravenosa eran como el 40%. Exacto. Y el resto era transmisión sexual. Ahora ese porcentaje se ha ido achicando porque ha sido en desuso esa práctica. Correcto. De alto riesgo. Correcto. La de el consumo de drogas en forma inyectable. Exacto. ¿Es así? Sí. Sí, es una práctica casi, entre comillas, en extinción temporal, ¿no? El consumo de drogas ha pasado por otro lado, ¿no? El consumo de paco en los sectores populares. Han cambiado las sustancias y sus formas de administración, sus formas de consumo. Exacto. La intravenosa en general es bastante bajo, dentro de los valores altos de la prevalencia de estos grupos, ¿no? 2,1 en el último estudio que se hizo en la Facultad de Medicina particularmente. Bueno, entonces, la intervención particular de este proyecto, cerrando brechas hacia el acceso universal, fue pensado en el periodo 2008-2009. O sea, ¿bien? Fue pensado en del 2008 al 2009. Pienso en nuestro país. Sí. Pienso que habíamos ejecutado un proyecto de 16 millones de dólares, vuelvo a decir, fondos que llegaron como donación, como subsidio, no como contraprestación. Claro, no como crédito. Ni como crédito, exacto. Luego de que se ha invertido tanto dinero en prevención general, digo porque hay muchas personas que a veces dicen, no hay campañas. ¿Dónde están las campañas que no se ven? En esa primera fase, le voy a contar una anécdota a la audiencia, hicimos como país aquella campaña de si no hay triqui triqui, no hay bam bam, si no pará, si no pirá. Esa campaña que se instaló mucho, que fue muy popular, que lo pasaron todas las radios, fue diseñada en este proyecto, con estos fondos, se implementó con estos fondos, tuvo alto éxito y fue destinada a la población general, con énfasis en jóvenes de sectores populares. Claro. Luego entonces vino la fase que se pensó en el 2008-2009, antes de la ley de matrimonio igualitario, antes de la ley de género, antes de la ley de identidad de género, donde estos 4 grupos estaban en debate sobre esa agenda y reclamando atención. Estaban reclamando y no habían proliferado las pensiones no contributivas aún. Las pensiones no contributivas para las personas con VIH no habían sido incorporadas como tales. Exacto. Entonces el Estado no daba contraprestaciones muy específicas a estos grupos. Claro. Entonces se pensó ese programa en base a estas dificultades en torno a la población. Sumado a eso, que el Fondo Mundial era uno de los principales abastecedores, hasta el año 2008, del uso de preservativos en el país. ¿Bien? A través del sistema de salud, a través de centros culturales, sindicatos, ¿no? Organizaciones variadas de la sociedad. Donde las compras de los preservativos se hacían en forma anual, alrededor de 4 o 5 millones de preservativos, que luego eran distribuidos en todas estas facetas, digamos, de organizaciones. O sea, que el gobierno no era el quien compraba con su propio presupuesto la mayoría de los preservativos que se distribuían en el país. Exacto, hasta el 2007-2008. Vamos a hacer una cosa. Dejamos este primer bloque. Bien, dale, ¿Cómo seguimos. Estábamos hasta el 2007-2008? Vamos a una tanda y en la segunda tanda vamos a analizar qué pasó en nuestro país, qué impacto ha tenido este proyecto, qué nos podés contar de lo que este proyecto ha indagado, ha husmeado a través de promotores territoriales en todas las provincias que son de estas propias poblaciones que implementaron el proyecto y que relevaron mucha información. Después de la tanda vamos a conocer una Argentina que hay que ver, ¿eh? Vamos a ver.